criamos en ciudades chicas, estoy seguro que alguna vez dijimos: no hay oportunidades acá, no hay nada para hacer, no puedo conseguir un trabajo estable, no puedo progresar de la manera que a mí me gustaría. Y ojo, ahí siempre aparece en escena una persona, por lo general ya entrada en años, canosa y con una panza, acorde a su experiencia, sin ofender a nadie, ¿no?, que viene a recordarnos que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Es realmente esto así? O tal vez no sabemos aprovechar lo que la realidad tiene para ofrecernos. Al pensar en esto, inevitablemente me acuerdo de mis amigos de toda la vida, de Juancho, Franco y Emanuel. Esta foto que están viendo ahí es del año 2009, cuando íbamos a la secundaria. ¿Qué les puedo decir de mis amigos? Que los quiero muchísimo, que son como mis hermanos y que son tres personas súper capaces, que como no contaban con los recursos necesarios como para poder quedarse, como para poder estudiar lo que les gustaba, se quedaron acá en la ciudad. Y vaya sorpresa, hasta el día de hoy no pueden conseguir un trabajo que les permita aproximarse a cumplir sus sueños. En cuanto a mí, que soy el cuarto en esta foto, la marca de la ausencia de oportunidades también se hizo presente. Mis viejos, que son trabajadores, hicieron un esfuerzo sobrehumano para que yo pudiera estudiar lo que me gustaba. Porque sabían que, y yo también lo sabía, que si me quedaba acá en la ciudad, podía estudiar algo, pero probablemente mi futuro como persona iba a estar corto de oportunidades. ¿Alguna vez alguno de ustedes se preguntó por qué pasan estas cosas? Vivimos en pleno siglo XXI. Estamos en el medio de este fenómeno que conocemos como la globalización, en el que los sucesos y los avances se dan con una velocidad que nos sorprende a todos y derriban las fronteras y las barreras que existen entre las personas. En este contexto, las ciudades van a ser cada vez más y más importantes. Vamos a ser sinceros, son nuestro hogar y las creamos y las recreamos a cada paso de nuestra existencia. Se estima que para el año 2050 un 68% de la población mundial va a vivir en una ciudad. Por si ese número no les suena, vendría a ser casi 7 de cada 10 personas en todo el mundo. 7 de cada 10. Si cada vez más personas eligen vivir en ciudades, quiere decir que allí es donde tenemos mayores posibilidades de progresar. ¿Qué es lo que explica entonces que mientras algunas ciudades parecen quedarse en el tiempo, otras progresan, son vibrantes, todo el mundo quiere visitarlas y todo el mundo queremos vivir en ellas? Acá les voy a contar una palabra clave que quiero que les quede grabada acá cuando salgan hoy por esa puerta para volver a sus casas. Estrategia. Si queremos que la globalización nos sirva a las ciudades para traernos más oportunidades a las personas, necesitamos salir estratégicamente al mundo. Parte de mi preocupación como futuro profesional en el campo de las relaciones internacionales pasa justamente por esto, por conectar a las ciudades con las oportunidades que el mundo tiene para ofrecernos, no de manera indiscriminada, sino acentuando nuestras fortalezas, nuestras potencialidades y tratando de disminuir el impacto que el mundo puede llegar a tener sobre nuestras características más vulnerables. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo se ve todo eso, esto tan lindo que les estoy contando en la vida real? A través de proyectos concretos que mejoran la calidad de vida de la población y evitan la migración hacia otros lugares en busca de un futuro mejor. Otra vez, inevitablemente, me acuerdo de ellos, de mis amigos. Esta es una foto de hace unos meses atrás y a simple vista se pueden notar un par de cosas. Por empezar, sumamos un quinto amigo fiel al grupo. ¿Saben cuál es? Las bebidas alcohólicas.
En segundo lugar, también podemos decir que se da una especie de relación inversamente proporcional. A medida que va mejorando la calidad de las fotos de los teléfonos, los que estamos en ella vamos mejorando. Algunos tienen un par de kilos de más y otros tenemos cada vez menos pelo, pero ¿saben qué es lo que compartimos hasta el día de hoy? Más allá del profundo afecto que tenemos los unos con los otros. La marca de la falta de oportunidades. Franco, por ejemplo, que es el que está a mi derecha en esta foto, fue campeón nacional de las Olimpiadas de Geografía en el año 2012. Campeón nacional. Pero hoy en día, por más que se quiera dedicar a estudiar un profesorado de Geografía, no tiene tiempo porque tiene que estar de lunes a lunes trabajando simplemente para poder vivir. Después está Juancho, que es el que está a mi izquierda en la foto, que justo ahí era su cumpleaños. Juancho quería estudiar algo relacionado al ámbito de defensa para poder entrar en una de las fuerzas de seguridad de nuestro país. Pero como no contaba con esa posibilidad acá, desde entonces va cambiando de carrera en carrera sin poder encontrar lo que a él realmente le apasiona. Y tampoco puede conseguir un trabajo que le permita una cierta independencia económica. Por último, está Manuel, que es un genio en computación, pero no saben lo genio que es. Le arregla cualquier cosa. Pero después de estar todo el día trabajando en su local que construyó desde la nada misma, va a la facultad a estudiar programación y no puede desarrollar su potencial y seguir aprendiendo lo que le gusta porque no cuenta con las herramientas necesarias por falta de presupuesto en la universidad. El tipo estudia programación y no tiene ni los programas necesarios en la computadora para poder estudiar. Lo peor de todo esto que les estoy contando es que nosotros, como jóvenes, no tenemos nada que nos haga menos que el resto del mundo. Absolutamente nada. ¿Saben? Recientemente tuve la inmensa fortuna de ser elegido entre un selecto grupo de 8 jóvenes líderes a nivel mundial para participar de un seminario de una semana en Nueva Delhi, la capital de India. Viajé en representación de la Argentina, fui el único argentino en ese evento y de más está decir que fue una experiencia increíble, o sea, me voló la cabeza. Aprendí muchísimo, pero si hay 2 cosas que me gustaría compartir hoy con ustedes, son las siguientes. Número 1, hay millones, y esto nunca lo voy a poder decir con el énfasis suficiente para que ustedes puedan entenderlo, pero hay millones de oportunidades ahí afuera, para todos los gustos y para todos los colores. Pero hay que estar dispuestos a encontrarlas, no vienen solas. Y número 2, pero no menos importante, nuestros recursos humanos como argentinos son brillantes. No tenemos nada que envidiarle ni a los jóvenes estadounidenses, ni a los chinos, ni a nadie. ¿Saben qué es lo que los diferencia a ellos que nosotros no tenemos? Que tienen un Estado que está ahí presente para salir al mundo y traerles oportunidades a ellos para que puedan desarrollarse. Otra vez, ¿queremos mejores ciudades? Salgamos estratégicamente al mundo. Recuerdo cuando llegué por primera vez a Rosario, que me mudé para irme a estudiar, con 3 días para cumplir 18 años. Era un nene asustado, con muchísimo miedo. Esto nunca lo pude contar en público porque me es muy difícil, pero todos los que me rodean saben por todo lo que tuve que pasar. Es muy difícil dejar tu ciudad, que es tu hogar. Es como dejar un pedazo de tu corazón. Hasta el día de hoy lo siento así y ya pasaron casi 6 años. Para que esto no te pase a vos, ni a tus amigos, ni a nadie que conoces, es necesario brindarle herramientas a nuestros jóvenes para que se queden en sus ciudades y puedan crecer desde allí. Al fin y al cabo, ¿qué es más lindo que darle alas a la ciudad que te vio nacer? Y con una estrategia lo podemos hacer.
Imagínense lo brillante que hubiera sido Franco si se hubiera podido dedicar completamente a la geografía. O Juancho, si a día de hoy estuviera en una de las fuerzas de seguridad de nuestro país. O para no irnos tan lejos, Emanuel, si tuviera los programas necesarios para poder seguir aprendiendo lo que le gusta. Así, así se ve la falta de oportunidades. Por si todo esto que les estoy contando no les parece argumento suficiente y quieren un ejemplo más, mírenlo bien, Este es el tatuaje que me hice cuando por fin pude superar la profunda depresión clínica en la que caí por tener que irme de mi ciudad. Tras 2 intentos de suicidio e innumerables secuelas psicológicas que me costó muchísimo superar. Si queremos que estas cosas dejen de pasar, tenemos que salir estratégicamente al mundo. Por favor, no le pongamos un punto final a nuestras ciudades. Muchas gracias.